Muy buenas tardes, son las 3:10 y nos están escuchando en directo. Bienvenidos a Fútbol Radio. Tenemos un programa bastante interesante, pese a ser un miércoles en mitad de un parón que normalmente sienta bastante mal porque empieza la Liga y no queremos que se paralice el campeonato para dos partidos. Además que, bueno, pues mañana ante Bulgaria no creo que vaya a pararse el país para ver ese encuentro de la selección nacional. Pero, por ejemplo, tenemos que hablar del Atlético de Bilbao, que está pendiente de Aymeric Laporte. Quizá sea jugador del Athletic, quizá no. Ahora mismo apostaría a que no. Tenemos que hablar del polvorín que hay en el vestuario del Mallorca. Ahora mismo Dani Rodríguez ha sido apartado porque le han quitado empleo y sueldo y también le han retirado el brazalete de capitán. Problemas para Yagoba Arrasate. Tenemos que escuchar a Hansi Flick de nuevo hablando de lo de los egos, porque le ha contestado Lamine Yamal y no para darle la razón precisamente, sino para llevarle la contraria. Lamine llevando la contraria a Hansi Flick. Y mañana hablaremos del Real Madrid, aprovechando que está Isidro San José, y por lo tanto en el día de hoy hablaremos más del Atlético de Madrid, aprovechando que están David Vinuesa. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu grado de preocupación con respecto al Atlético de Madrid de 0 a 10 es...? Ya estamos a miércoles, ha bajado un poco porque me he relajado, pero tras ver la apendicitis de Baena vamos a dejarlo en un 6 sobre 10 de preocupación. Y eso que estamos a 3 de septiembre, ¿eh? Pero ya es un 6 sobre 10. Gonzalo Heredero, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo apostaría a que tu grado de preocupación es superior al de David. Pero ha ido menguando, porque a mí me pasa como David. Después del partido lo veo todo negro y según van pasando los días... Como decía Tosa, que luego juegan los mismos 11 cabrones. Bueno, pues en mi caso es... Te vuelves a ilusionar. No, es una mezcla entre prudencia y esperanza. Es pronto. A ver, van 3 partidos. Es verdad que se han visto más cosas malas que buenas. Pero, hombre, yo creo que hay plantilla para hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo hasta ahora. Mi gran duda sigue siendo, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo, el entrenador. Que no sé si va a ser capaz de hacerse con este equipo. Pero... ¿De 0 a 10? ¿Cómo...? David dice un 6... Yo diría un 6,5. Venga, un poquito más. Estamos últimamente comunicación constante en verano entre Gonzalo y yo. El ala infernal ha estado en comunicación constante con cosas muy importantes que no podemos decir todavía, pero que dejaremos caer poco a poco, y yo creo que vamos a ir en la misma línea este año. Espero que mejore y todo vaya en la misma línea. Con lo ilusionados que estábamos hace un mes. Efectivamente. Joder, si os dicen, el Atlético de Madrid se va a gastar 400 millones en 2 veranos y vais a estar así, también es difícil de imaginarlo, ¿eh? Es difícil de asumir. Sí, sí. Lo que es difícil de No, asumir. porque dices, se van a gastar 400 millones, pues estaréis contentos, ilusionados, veréis a buenos jugadores, buen fútbol, pero... las cosas no han salido de momento como esperaban. Guillermo Domínguez, muy buenas. Hola Sergio, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que bien, contento de volver aquí a Fútbol Radio y de veros a todos tan morenos y tan joviales, o sea que bien. Yo, sinceramente, siempre me pones la etiqueta del presidente del club Dodotis, del cagómetro y tal. Yo, si fuera aficionado del Atlético de Madrid, yo no tendría ni un 6 ni un 6,5% de un 6 sobre 10 de preocupación. Yo creo que un 2, un 3, pero como muchísimo, sí. Esto acaba de empezar, ¿Cómo se estamos nota en que la no eres jornada 3. ¿Cómo se nota que no eres aficionado del Atlético de Madrid? Pero si lo fuera, Claro, pero si lo fuera no estaría nada preocupado. Pero Tampoco, ¿sabes qué Gonzalo, pasa? te lo Que digo si totalmente llega, en serio. Si llegamos Gonzalo y yo aquí hoy y decimos nada, un 1 sobre 2 es total, van a decir, vaya exigencia tienen los de la ley. No, pero habéis sido sinceros. Ya está. A ver, también te digo que para mí un 6 no es ni siquiera un notable. Bueno, pues que además hay que tener en cuenta una cosa. Pero estamos 6 sobre 10 de preocupación. Sí, pero preocupación normal, porque 2 puntos de 9, pero no... Estamos a 7 del Real Madrid. A 7 puntos. Que solo era un avance. A 7 Solo puntos un del avance. Real Madrid en 3 jornadas. Y nos queda recibir al Madrid en el Metropolitano en el mes de septiembre y al Villarreal, que es tercero. Tercero, Es que- no, es que- los es únicos que- que han sacado Vamos, que he pleno de dicho un momento 6,5 Madrid. de Atlético Bilbao. preocupación, por no decir Ya. un 10. Y a mí lo que menos me preocupa del Atlético de Madrid son los puntos, pero eso es cosa mía. A mí me preocupa más... Pues yo ahí sí El que juego. sí que no estoy, porque Ya. yo he visto tramos de partidos en los que el Atlético con un poquito de A mí- sorlo marcando debería llevar mínimo 7 Claro, de 9. Que habéis jugado ante el Español, Elche y... ¿quién fue el último? Alavés. Que esos son los rivales. Y a mí me preocupa más que no veo un plan de Simeone. No sé por dónde va No, el equipo. ni tú ni nadie. Vamos a hacer la pregunta a los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. 693 70 14 81 y les preguntamos, mira, como a Gonzalo, a David,
Guillermo también, que se ha sumado con ese 2/10. ¿Cómo ven al Atlético de Madrid? Si fueran aficionados del Atlético de Madrid, ¿en qué nivel estarían de preocupados? O si son. O si lo son. Lo digo porque hay muchos que a lo mejor no lo son, Que y da por pues hecho no que no vaya contesto. más ni uno ya. Y digo, pues no contesto, digo, no, si lo son o si no los son, que puedan contestar. 693 70 14 81. Y les recuerdo que solo por mandar una nota de WhatsApp a Laura Pons y participar con nosotros, se llevan un surtido de ibéricos de tu jamón directo. Se pueden llevar, porque luego lo sorteamos. Jaime Ugarte, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio y todo el equipo? Saludos. Bueno, estamos aquí hablando de preocupaciones, luego vamos a hablar del Mallorca, del Barcelona y del Atlético de Madrid. A ver, en Bilbao tampoco es que sea una catástrofe que a lo mejor no fichéis a Laporte, pero oye, creo que contabais ya con él. Y al final, pues parece que no lo vais a poder inscribir. Pues no es una catástrofe, pero lo anterior, es un bajonazo tremendo, porque todas las cartas estaban puestas en Aymeric Laporte. Hay que recordar que Geray, el otro central, pues dio positivo en el encuentro contra el United, está esperando sanción, pero vamos, en fin, tiene mala pinta, a pesar de que tiene esos atenuantes por haber tenido un cáncer testicular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, no se retuvo a Unai Núñez, y entonces hay realmente dos centrales, la verdad que los dos de garantías, pero es escaso para cometer esta temporada. Entonces, Aymeric Laporte, el acuerdo con el Athletic estaba desde hace mucho tiempo cerrado, también de alguna manera con Al Nassr, que ya habían hecho los movimientos, pues de hecho ficharon a Íñigo Martínez, estaba fuera realmente de los entrenamientos, pero claro, aquí el problema es que había muchísimo dinero en juego, y porque el contrato que tenía Aymeric Laporte era mareante, le quedaba un año con 25 millones netos. Entonces, el que cobraba, Aymeric Laporte en Al Nassr. Entonces, bueno, pues yo creo que hayan andado con un tira y afloja y les ha pillado el toro. Y les ha pillado el toro fundamentalmente a Aymeric Laporte y al Athletic, porque a los árabes, entre comillas, pues les da igual. Sí. Es un faenón, Jaime, soy Gonzalo. Una pregunta. Dices un tira y afloja, pero ¿el tira y afloja era entre el Athletic Bilbao y el jugador o entre el Athletic Bilbao y el Al Nassr? No, entre el jugador y Al Nassr. Claro. Entre el jugador y Al Nassr, porque él quería marcharse, como sabían los árabes que él se quería marchar, pues hombre, me imagino que le querrían prácticamente pues no pagarle nada de los 25, como dejarle libre y ahorrarse los 25 millones. El otro diría, oye, por lo menos, no sé, estoy hablando por hablar, pero las cifras son por ahí, oye, pues dame la mitad, que joder, que te perdono la mitad, que al final eso creo que lo tenía que lo iba a poner, iba a ser el Athletic. Pero claro, la mitad son 12 millones y medio, ¿sabes? De 25 millones. Pero, bueno, pero no, perdóname, si eres tú el que se quiere ir, te queda un año de contrato, lo lógico es que renuncies a ese año de contrato y por tanto a los 25 millones. Claro, eso sería quería un poco... la mitad. Claro, pero él quería algo también, porque escucha, Jaime, le ha enseñado la puerta, ojo, quiero decirte que no es que sería un futbolista que un poco entre comillas en este caso le han enseñado Laporte. Pues estaba yo ahí también. Vamos a buscar algún sonido para los chistes malos, ¿vale? Sí. No, pero a ver, pero yo en esta situación me pongo de parte del Al Nassr. ¿Por qué? Porque a mí un jugador, yo no le voy a pagar 12 millones y medio ni nada de una temporada, que es la siguiente. Por mucho que seas el jugador, que no va a jugar conmigo. Por mucho que te sobre el dinero. Jaime... No, pero escuchadme, que es muy importante ese dato. Es que ellos, el entrenador de Al Nassr dijo que no contaba con Laporte, o sea que no es lo mismo contar con un futbolista que estaba apartado y que no iba a jugar y que de hecho no tiene sitio, porque ficharon también a Íñigo Martínez, tienen superado el número de extranjeros que tienen, si estaban condenados a entenderse, pero yo creo que aquí han pecado un poco todos de soberbia, quizás el Athletic un poco de excesiva tranquilidad, sí, ¿no? Como sabiendo, dice, oye, tengo al jugador, tengo esto, y si hay que poner 10 o 12 millones, pues se pone, no pasa nada, pero todo eso se ha ido medio enquistando y a veces las relaciones personales, bueno, el caso es que es un faenón, de verdad, para el futbolista. Pero Laporte ahora, Jaime, Laporte no tiene ahora mismo equipo, porque yo creía que podía quedarse en el Al Nassr. Pero si es que si vuelve al Al Nassr no puede jugar, porque no tiene sitio. Oye, pues entonces, dada esta situación, el CSD podría intervenir.
No, pero como es una cosa de la FIFA, yo creo que, bueno, ahí yo también tengo confianza, también el gabinete jurídico del Athletic de Bilbao es bastante potente, intentarán, porque, oye, es un poco, mira, lo decía hace poco con nuestro compañero hace un ratito, José Félix Díaz, en Marca, que cuando la FIFA ve que, joder, que hay buena voluntad por las partes, que simplemente es una cuestión de joder, que ha llegado tarde una cosa... Jaime, no hagamos excepciones. Lo del CSE... Si nos vamos a parecer al Barcelona. Claro, lo del CSE lo he dicho de broma por lo que pasó con el Barcelona, que me pareció mal por hacer una excepción con ellos. A mí tampoco me gustaría que el Athletic de Bilbao tuviera también un trato de favor porque otros fichajes se han caído por no hacerlo a tiempo. No haberlo retrasado tanto. Nada, chicos, escucha, no tengo nada que decir y si han jugado con fuego y se han quemado, pues chicos, para espabilar para la próxima vez. Sí, no, pero claro, que digo que es que no es una, ¿qué te voy a decir yo? Que no es una baja cualquiera, es que tú, cuando tú estás pensando... que no tienes centrales y lo necesitabas, sí. Oye, eso es, que es el que necesitabas. Jaime, y entonces... ¿qué va a hacer el Athletic y qué va a hacer Laporte? Me refiero, ¿van a esperar al mes de enero para unir sus caminos? Claro, yo creo que tendrán que esperar al mes de enero y ahí, bueno, pues ya se retomará la negociación para que él no pierda toda la temporada y pierda sus opciones, porque el seleccionador nacional lo quería. En la mente de la fuente, los centrales de la selección son Hausen y Laporte. Esa es, si están al 100%, si no hay problemas, esos son los que saldrían de titulares, porque Aymeric es un central zurdo, ya sabéis lo que eso significa, pues una salida de balón muy limpia, acostumbrado, pues haya estado muchos años en el City, manejando muy bien lo que es para el juego de España, un jugador importante, no tan fuerte si queréis en defensa, pero a la hora de sacar, tampoco blando, pero a la hora de sacar la pelota, pues una auténtica maravilla, ¿no? Entonces es un desastre bueno, primero para el Athletic Bilbao, bueno, no sé el orden, pero para el Nasser no. Para el Nasser le da igual, porque si pierde los 25 o le tiene que soltar los 25 millones, pues fíjate tú, tira un par de pozos de petróleo de esos más y lo arregla, ¿me entiendes? No, decías, en fin. Jaime, Hausen y Laporte, con permiso también de Cubarsí, que viene pisando muy fuerte. Pero si están bien es yo creo confía mucho, o sea, Hausen ha tirado la puerta, ¿me entiendes? Y Hausen ha tirado la puerta, definitivamente, sí. Eso es. Pero Laporte es el que al míster de la selección es el que quiere, que es central zurdo por estas características que te digo que son muy importantes y tal. Pero claro, oye, Jaime, si sigue así... Pues de aquí a enero a Vivian y a Paredes... que les controlen, que no salgan de casa más que a entrenar y a jugar. Pero tienen Champions. Porque entre Champions y Liga, como uno se resfríe, os podéis caer de la pelea, ¿eh? No, claro, es muy importante. Bueno, el Athletic es un club de cantera, no deja de ser un central. Ya hay un chico incorporado que es John de Luis, que es otro central zurdo, pero claro, no tiene nada que ver, entre comillas, pero nosotros hemos vivido siempre, estás hablando de Vivian y Paredes, que han sido dos jugadores internacionales que hace 3 años ninguno de los dos, o sea, uno estaba en el Mirandés y otro estaba en el Bilbao Athletic. O sea, nosotros tenemos mucha confianza en los jugadores de la cantera, sí, pero es que bueno, te falta uno, claro, porque el otro sería Geray, ¿me entiendes? Si estuviera Geray... Sí. Entonces ya no habría tanto problema. Sí, que hace falta uno más para que haya rotación. Bueno, pues Jaime, un poco de rotaciones. Agarraos los machos y a hacerlo lo mejor posible. Bueno, es que creo que estábamos demasiado bien y parece que hay que dar ventaja un poco a los rivales, porque si no... Sí. Jaime, un abrazo. Faltaba la bilbainada. Un abrazo. Venga, Laporte, un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo, Jaime. Eso es una buena noticia, por ejemplo, para el Atlético de Madrid, para el Villarreal, para el Betis, que son, en teoría, rivales del Atlético de Bilbao en Liga, y en Champions, pues un marrón para el Athletic, porque Laporte era, digamos, el defensa con más experiencia, te diría que con más garantía por encima de Paredes, junto con Vivian, y en la Champions no van a ir sobrados. Sí. Es muy necesario, sobre todo por eso, una demarcación tan sensible como la de central, que te quedas tan cojo, pues es que... Ahora es escandaloso los sueldos que tiene. Madre, la barbaridad, 21,5 netos en Laporte. No hay nadie que ni se le aproxime. En Arabia, yo de verdad alucino. No. Por un defensa. Si quitas a lo mejor Mbappé, no sé lo que... Pero que es un defensa. Pero Que ganar eso, 30 años. Pero Lamin... que yo pagaría dinero por el que me da espectáculo, marca los goles, mueve al equipo, pero un defensa...
que son No sé. 21 netos, Ya. son 42. Por muy bueno que sea, brutos, o sea, lo No, que le cuesta... 25 netos, ha dicho. Ah, 25 netos. 25 netos, sí, 50 sí. brutos. Pero para bueno, él. si ellos los quieren pagar es porque consideran que los vale, claro. No, claro, sí, porque les sobra. Porque, Oye, ellos porque su les nivel sobra, de- porque claro. les sobra. Nos quedan 2 minutos para que comentéis lo que queráis de lo que ha pasado en Mallorca. Dani Rodríguez criticó a Yagoba. Bueno, pues encima cuando intentó pedir disculpas le acusó aún más de favorecer a otro futbolista que solo llevaba un entrenamiento. Le han apartado 10 días de sueldo y de trabajar, aunque creo que va a poder entrenar al margen, y le han quitado el brazalete de capitán. El vestuario del Mallorca pinta... Manda polvorín. señales reguleras desde hace tiempo, ¿eh? Bueno, Sí. hasta que vaya el Atleti a domicilio y renazcan de sus cenizas. Sí, en eso somos Sois especialistas. especialistas en girar todo para hablar del Atlético. No, no, a ver, yo creo que cada uno tiene su opinión en este asunto. Yo creo que el club ha hecho lo que tenía que hacer a tenor del comunicado de Dani. Yo creo que un capitán debe lavar los platos sucios en casa, en tu propia cocina, no sacarlo fuera, sobre todo en un inicio de temporada que quizá tampoco está acompañando al Mallorca, esto se enquista, Yagoba sabe que en caso de que haya dudas el que se va a ir a la calle es él, no se van a ir los jugadores. Yo creo que el club ha actuado como tenía que actuar. Me parece que un capitán no puede hacer eso, sinceramente. Sea el Mallorca, sea cualquier equipo. Seguro que es un polvorín el vestuario del Mallorca y por muy mal que vayan las cosas dentro del vestuario, Dani Rodríguez se ha columpiado y ha hecho bien el Mallorca en suspenderle de empleo y sueldo, porque es verdad, si tú tienes trapos sucios no debes airearlos y tienes que lavarlos en casa al final. Y generas un precedente si no lo cortas. Si tú esto no lo cierras, el siguiente que ya ni siquiera sea el capitán y que el Mallorca le importe 3 pepinos... Y si quieres mantener mínimamente la autoridad del entrenador, claro, es que... Es que claro. si no, y Y aparte... no respetas las que hay- decisiones del entrenador, claro, que es que hay el capitán escalafones, además, que no es un jugador que acaba de llegar, que es el que tiene que No, dar no. ejemplo a los Y un demás. jugador importante dentro de la plantilla, Sí, sí, muy, sí. muy importante. Además, y que esto se suma a lo de Maffeo, que fue apartado de un entrenamiento. Menos mal que Kyle Larin ya se ha marchado al Feyenoord porque era otro jugador que estaba pues ensuciando, metafóricamente hablando, por supuesto, ese vestuario del Mallorca. Entre que el Club Balear no ha acabado de fichar bien este verano No. y todo esto, Pinta regular. sí. Pinta regular, ¿eh? Sí. Y eso que tiene un pedazo de entrenador, pero aún así lo tiene complicado el Y yo Mallorca. entre Yagoba y Maffeo y compañía me quedaba con Yagoba. Yo también. Y yo. Vamos a hacer una pausita y a la vuelta hablamos del Barcelona, de la contestación de la Mina Flick y del Atlético de Madrid. He aprovechado estos minutos de publicidad de pausa para leer una entrevista de Rodrigo Fernández, que es el representante de Dani Rodríguez, que estamos hablando de este tema, y leyéndole, no me extraña, el pésimo comunicado que sacó Dani Rodríguez para, abro comillas, ¿vale? Para los que no me estén viendo, pedir disculpas a la afición y a Yagoba Arrasate, porque, vamos, está haciendo justo todo lo contrario. Por ejemplo, justifica el comportamiento de Dani. Dice, si tú tienes un compañero de trabajo que llega el 31 de diciembre y de repente te llega tu jefe y te dice que la comisión de este año la repartís a partes iguales, igual a ti no te parece bien y saltas. Hombre, pues a lo mejor no es el mejor ejemplo y tampoco tienes que justificar lo que ha hecho tu representado. Esto pasa con muchos futbolistas. Si tu entorno no es bueno, Si no ayuda, pues... si solo te dice lo bueno que eres, acabas cantando hits, dando lástima, como ha pasado con un futbolista ex del Real Madrid. O uno que está en el Real Madrid todavía. ¿Quién? ¿Quién canta? Vinicius. canta? No, me refiero al tema del entorno. Ah. No. Ese es uno que es ex del Real Madrid, pero uno que sigue en el Real Madrid, que el entorno, por muchas veces tampoco le ayuda. Es que hasta ayer yo no había escuchado la canción de Sergio Ramos porque no quería perder mi tiempo, pero claro, cuando he visto ya que son encima es una letra, ¿no? En contra de Florentino Pérez. O eso, Sí, Yo- tiene muchas pullas a mí hacia me el da- Madrid. Seguirme, muchas. tú me... O sea, me da la sensación de que es la copia barata de una carta a una ex, como por ejemplo Shakira Piqué. Sí, Shakira eso es lo que Piqué pensé, Era sí. un Sí, éxito es de mundial, ese estilo. y él se la dedicaba a Florentino, que Florentino imagino que le dará exactamente igual y le dirá, habla con tu hermano, porque entre los dos, vaya peso encima me quité. Pero es que el autotuning, El autotune al es máximo, lamentable. ¿eh? Encima diciendo que quiere ganar un Grammy. la Pues canción vamos. es espantosa. Un Grammy, sí, que lo del Grammy yo creía que era una Sí, broma. no, lo ha dicho. Que él ve cercano, o sea, No bueno, tiene ni un Grammy de vergüenza. claro, o sea, él dice que Oye, lo del el sonido para el chiste malo, por favor. él ha comentado que ve cercano una Champions como entrenador, pero aún más cercana, cercano al premio de los Grammy. Va a hacer además canciones con Grammy Maluma latino, y- será un Grammy latino entonces. Claro, Yo qué sé, hombre. Bueno, todo Menos posible. mal que Grammy de cama. el videoclip lo subtitulan porque es complicado entenderle. No, a mí lo que me parece... Fíjate que los del Atleti y los del Madrid
y los del Barça se pelean por cosas a veces muy absurdas. Pero Ramos ha conseguido unificar prácticamente a todos, porque yo a los madridistas les escucho hablar de chantaje que le hizo Sergio Ramos a Florentino Pérez. El caso creo que ya se ha desgranado muchas veces, pero fue sangrante. Cómo intentaron engañar a Florentino, chantajearle con una supuesta oferta que venía de China, luego le pusieron un ultimátum en el Madrid, Sergio Ramos se saltó el ultimátum, pero a última hora quería. Yo en su descargo he de decir, y lo comenté aquí en su día, el gesto que tuvo en la final de Milán, cuando perdió el Atlético de Madrid en los penaltis y se acercó uno por uno a todos los jugadores del Atlético de Madrid a consolarles. No, es que Ramos es un buen tipo, ¿eh? Sí, no, sí. te digo Si que una cosa no es un quita la gesto otra. que Sí, no sí. es habitual, que él lo tuvo, al contrario que otros muchos jugadores del Madrid que... Es un buen tipo, yo no le conozco, pero por lo que me dicen, otra cosa es que, pues eso, no tenga el mejor entorno y le aconsejaran mal con lo de China o justo antes de marcharse al Paris Saint-Germain, y es una pena porque por palmarés, historial y recuerdos, sobre todo ese gol en Lisboa, pues es de los jugadores de los últimos Hombre, es una no leyenda sé del cuántos Madrid años, y lo que de da los al más Madrid importantes, y es una leyenda. es incuestionable, Ya, pero sí, al final sí. lo que dice David, pues tiene esa manchita de lo de China, son cosas. También me acuerdo yo de cuando Mourinho, cuando fue con Casillas a intentar, no, con Florentino, a intentar echar a Mourinho. O sea, yo tengo- son a ver, cosas si tiene que- esa manchita, pero en el cómputo global tú coges la figura de Sergio Ramos y yo le pondría un monumento delante del Bernabéu. Bueno, ¿no? vamos a hablar del FC Barcelona en primer lugar. Vamos a escuchar a Hansi Flick lo que dijo el pasado domingo, que no le hemos dado la importancia de lo que comentó, que es un palo tremendo a no sé qué jugadores. Lo más importante es que cuando el mercado se cierre, que los jugadores estén al 100% con el equipo, que no haya egos porque los egos matan el éxito. La temporada pasada jugamos como un equipo, unidos, y tenemos que volver a jugar así. Quizá podría sentirse aludido Lamine Yamal, porque cuando hablamos de Lamine y pues siempre hablamos de su entorno, como acabamos de decir de Ramos, quizá también de su ego, ¿no? Ahora celebra los goles con una corona, ya autoproclamándose el rey del fútbol, pero en televisión española ha dejado bien claro que él no se siente aludido y que incluso lo de Flick fue un calentón. Lo que piensa cada uno al final después de un empate, yo creo que sí que es verdad que sale a estar caliente, al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Yo creo que, sinceramente, tampoco hay que buscarle Que no es para tanto, ¿verdad? No, yo creo que no. Que todo con Lamine Yamal. A lo que dice uno y a lo que dice el otro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. no Yo es creo para que con la tanto. figura de Lamine Yamal se magnifica absolutamente todo, porque es candidatísimo para el Balón de Oro y, bueno, pues una estrella mundial en ciernes o estrella mundial ya lo ya es. desde hace tiempo, Ya lo efectivamente. es, ya lo es. Bueno, y Entonces, porque, pues, se y magnifica porque es todo. cierto... ¿Tú piensas igual, David? A ver, yo a nivel de actitudes, como estabais hablando, a mí yo no comparto mucho lo que hace Lamine Yamal, a mí no me gusta. No, y sería un la poco... corona a mí eso es tampoco aparte, me pero- gusta, me parece que pero está fuera de lugar. creo que yo me estaría equivocando y sería un poco de demagogia si cuando he criticado en alguna ocasión a Vinicius no critico lo mismo de Lamine Yamal. Creo que son diferentes en muchas cosas, pero hay actitudes de ambos que no me gustan. Por lo tanto, ahí unifico mi criterio. En cuanto a Flick, me parece muy bien lo que hizo porque creo que el foco del prepartido ante el Rayo se fue más a Fermín que al partido del Rayo. Y creo que eso al Barcelona le costó también un poco a la hora de centrarse. Y tampoco veo excesivo lo que ha hecho Lamine Yamal. No creo que le dé un palo o que... No, yo no he dicho que sea un palo, pero no piensa igual que Hansi Flick. A ver, Bueno, hagamos el ejercicio. Si Simeone, que Pero- es vuestro equipo, o Xabi Alonso, dice que ve un problema en el vestuario con los egos, Ojalá. ¿de verdad vendríais aquí y diríais, Ojalá. no es para tanto? Ojalá, y eso sí que lo demando desde hace mucho tiempo, es que no que ha eso dicho se eso. diga. ¿Cómo Claro, que no? pero yo creo ¿Cómo que que no? Claro que sí. No se da por aludido No y dice simplemente- exactamente eso. Bueno, O sea, él advierte sobre el hecho de que los egos puedan, bueno, pues dar al traste con un equipo que, como él decía, funcionó claro, como un equipo pero es que el no año le pasado. preguntan por los Esto es egos. una Le hacen advertencia. una pregunta y de repente se pone a hablar de Ya, egos. pero viene- es pero de una cosa no, que él ve que sí. está sintiendo en el vestuario. Pero Pero es yo un mensaje como, perdóname, otros entrenadores lanzan también, y el propio Simeone en rueda de prensa, esos mensajes los lanza a veces contra sus rivales deportivos y otras veces contra sus propios jugadores. Claro. Lo que pasa es que de una forma muy velada. A mí me parece un poco Tampoco me mensaje. parece, Hay, no hay sé. que recordar que la plantilla del Barcelona es muy joven y hay veces que hay que ejercer casi de padre deportivo para llevarlos, porque igual que te sacan la temporada del año pasado,
se empiezan a engorilar, como se suele decir en mi pueblo, con otras cosas y se despistan. Y eso hace que los egos en un equipo joven estallan más que quizá en un equipo más experimentado. Por eso yo creo que Flick hizo un poco esa colleja de padre después del partido. Lamine cree que no es para tanto. Yo no veo ninguna guerra interna. Ver, ya que ni guerra me parece pero excesivo. ni batallita tampoco. Bueno, pero que un jugador ya lleve la contraria a su entrenador de forma pública cuando el entrenador les está corrigiendo, a mí sí que me parece, la verdad, que bastante llamativo. Es que yo creo que no les corrige. Pero tampoco ha sido... Yo creo que advierte. Pero él lanza una advertencia. Si tú adviertes es porque tú estás viendo algo que no te gusta, Gonzalo. Pues sí, puede ser. Pero yo creo que Lamine además el tono es como muy tranquilo, muy suave. Además dice algo así. No se da por aludido. Dice algo de apartar balones. Podría ser también que estás caliente después del partido. Es un tono muy tranquilo, yo no veo... Le está diciendo a Flick que se calienta y que realmente lo que ha dicho no lo piensa. Pero es que todos nos calentamos después de los partidos cuando no ganas. Sí, pero que yo no lo diría de mi jefe. Yo no vendría y diría, no, Federico me echó la bronca, pero es que estaba caliente, tal. No, yo no me atrevería a decir algo así. No sé, vamos, creo que vosotros tampoco. Bueno, depende del tono en el que lo digas. Y depende de la relación que tengas, normal. Y depende de la relación que tengas, evidentemente. No sabemos cómo se llevan Lamine Yamal y Flick. Un tono muy belicoso, vamos, por parte de ninguno de los dos. Yo no veo nada más allá. De atención de Flick, hay que apartar los egos, ¿no? Pero yo, por ser justo, como decías, David, yo me acuerdo la temporada pasada cuando empezó con el Real Madrid y Carlo Ancelotti empezaba ya. Bueno, es que no veo la actitud, tenemos problemas en defensa y tal. Y yo dije, bueno, esto es importante. Digo, sí, se va repitiendo y al final luego fue la temporada así. El problema de egos, si no se corrige, es aún más grave que el de la actitud de no defender. Acabas de poner el ejemplo perfecto. Ancelotti sí lanzó mensajes la temporada pasada. Es que aquí yo también veo un mensaje. Falta de actitud. Es que yo aquí también veo un mensaje. Y escuché respuestas de jugadores del Madrid negando que existiera falta de actitud. Claro. Luego es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora con Lamine Yamal. ¿Y cuántas veces hablamos del problema que había en el Real Madrid la temporada pasada? ¿Y cómo terminó la temporada pasada el Real Madrid? ¿Fue una temporada exitosa o no? Pero no es lo mismo un Ancelotti, que eso ya llevaba varias etapas incluso en el Real Madrid, que es un ciclo más largo que el de Flick. Yo creo que Flick, y de manera muy inteligente, sabe que después de un año tan bueno como el anterior, que al final lo único que no cayó fue la Champions, pero hicieron una temporada excepcional, sabe que este año tienes que estar atento, porque son chavales la mayor parte de los jugadores del Barcelona. Sí. Y a estos chicos hay que recordarles continuamente que no son los mejores del mundo, aunque algunos se lo piensen, porque si no, no van a repetir. Nombres propios, y a lo mejor el mensaje puede ir dirigido a Lamine Yamal, pero también a Fermín, a Gavi. Y que es alemán. Que es muy... ¿Habéis no visto, me sale el gesto ahora. ¿habéis visto cuadriculado? ¿Habéis visto que también se hizo viral en su momento una bronca de Hansi Flick a sus futbolistas cuando era seleccionador alemán? Sí. Si no la han visto, búsquenla en internet. Y entenderán a lo mejor por qué Hansi Flick, si ha visto esto en público, a lo mejor lo que ha podido decir en privado. Yo soy de la opinión, conociendo a Hansi Flick, de que él a lo mejor... Es como dice David, alemán, es muy recto y a la primera que ve algo que se sale de lo que a él le gusta, sale y lo dice. Y es mejor hacerlo a tiempo que no cuando ya a lo mejor el problema es más grande. Pero Flick no suelta estos mensajes porque sí. No, pero a lo mejor lanza estos mensajes antes de tomar medidas más drásticas. Es decir, yo creo que a Flick no le va a temblar el pulso si él ve cosas raras y tiene que dejar en el banquillo sea el jugador que sea en el próximo partido. Claro, Estoy seguro de que lo hará. Sí, en las primeras jornadas dejó a Koundé en el banquillo y en Vallecas hizo... Bueno, Lewandowski todavía no ha sido titular y en Vallecas hizo un montón de cambios. Cubarsí fue suplente. Pues por eso te digo. A él le ha molestado el tema Fermín, porque es cierto que yo creo que él interpreta, si tú estás en el Barcelona, al nivel que queremos estar en el Barcelona, esto de que si no juego siempre de titular me voy, no lo va a tolerar y me parece muy bien. Es que yo, sinceramente, con todo el respeto para Fermín, que me parece un excelente jugador, Fermín todavía no está para llegar y decir yo soy titular seguro en el Barcelona o me voy. Eso no lo puede hacer Fermín. Jugador, pero y yo creo que, claro, en el Barça, además. Hansi Flick, yo me acuerdo la famosa movida entre Luis Enrique y Messi, que decía todo el mundo, Barcelona se va a ir a pique, y acabaron ganando el triplete porque los dos, uno le metió un palo, el otro le contestó y luego lo hablaron. Puede pasar perfectamente con el Barcelona, con Fermín y Hansi Flick. Puede pasar, yo solo digo que es algo
a lo que tenemos que estar atentos. Efectivamente, hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una señal de que puede pasar algo, pero que de momento tampoco veo un incendio si ni... el siguiente partido, por lo que sea, el Barcelona tira 15 veces a puerta y no marca ninguno, pues diremos que hay un problema grandísimo, lo de los egos se volverá a sacar, etcétera. Si el Barça en el siguiente partido gana y debuta bien en Champions, no sabemos nada más de los egos hasta que vuelva a perder. ¿Quién debuta, por cierto? En Champions, no, fíjate que no lo tengo. Buena pregunta. Creo que era un buen rival. Madrid contra el Marsella, el Atleti contra el Liverpool, un partido muy asequible. Sí, partido asequible. Está ganado, ya se lo doy por ganado ya. Contra el Newcastle. Newcastle en Barcelona. No, en Inglaterra. Pues no es un partido fácil. Es de los pocos difíciles que tiene. Sí. Aunque el Newcastle ha bajado bastante, encima la baja de Isaac es... Bueno, pero han hecho algunos fichajes en los últimos días. Sí, ha mejorado. Han hecho, me parece que es el segundo o tercer fichaje más caro, que han fichado un delantero altísimo de Alemania. Ah, sí, Voltemade, ¿no? O algo así se llama. Yo no le he visto jugar todavía. Sí, yo sí lo he visto. Yo lo he visto un poco. El más caro de la Premier este año ha sido Isaac, ¿no? Sí. 150, pero luego está también Birch, el que había sonado para el Madrid, Florian Wirtz. Es que yo de la Premier vi el otro día, el único partido que he visto de la Premier fue el Liverpool-Arsenal, por motivos obvios, y es otro deporte. No. Y eso que no estuvieron del todo bien, ¿eh? Yo vi el Newcastle-Liverpool, el Liverpool se puso 0-2, el Newcastle un futbolista menos, empata a 2 al Liverpool. Y gana con un canterano, ¿no? Y se ven tan arriba que buscan el 3-2 y al final el Liverpool marca el 2-3 en una contra. A mí el Newcastle me parece que ha empezado regular, lo de Isaac creo que no ha ayudado, pero me parece que es un rival complicado para el Barça para debutar en Champions. Y más en Inglaterra, si fuera en Barcelona la cosa cambia. A ver, que os quedan 10 minutitos, un poquito más para hablar del Atlético de Madrid. Hablaremos del Atleti a lo largo de la temporada mucho, pero quiero ir palpando qué pensáis, David, Gonzalo. ¿Qué es lo que más os preocupa del Atlético de Madrid? A mí particularmente que no juega absolutamente a nada. Salvo 45 minutos, quizá un poquito más en el partido, en la primera jornada contra el Español, que ahí sí vi un equipo que sabía lo que hacía, que triangulaba muy bien y con calidad, lo que no hemos tenido en los últimos tiempos, y ahí se acabó. A partir de ahí, coincidiendo con la baja de Baena, que cayó lesionado entonces, y por cierto hoy le han operado de apendicitis y lo vamos a tener de baja un mes más. ¿Un mes por apendicitis? Un mes. Bueno, a ver, 3-4 semanas. Me han dicho que el objetivo es llegar al Real Madrid. Que podría llegar al Real Madrid, pero no va a llegar para ser titular. Septiembre, ¿no? Pero no va a llegar para ser titular. Pero, en fin, lo que digo es eso, es que no veo una idea de juego, no veo... A veces se empieza presionando arriba, pero dura la presión... Los 3 primeros partidos... 5 o 10 minutos... Se ha empezado presionando arriba. Sí, pero ¿cuánto dura? Claro, es que a mí el problema que tengo con el Atleti es que es insostenible 2 de 9. Me da igual lo que ocurra alrededor, que uno tenga apendicitis, que uno tenga amigdalitis, me da igual. 2 de 9 contra 3 rivales como los que son. ¿Qué más eso? Respetamos mucho a los 3, pero no puede ser. Ya, me da igual lo que haya alrededor. Eso es lo primero y lo que más quiero destacar, y para mí eso es lo preocupante, que no escucho todavía a nadie en el campo dar un grito de esto no puede pasar. Luego habría que hablar, pero lo voy a dejar para el final, del tema de la construcción de la plantilla y de la directiva, porque han vuelto a mentir. Luego diré por qué. Es lo que dice Gonzalo. La única vez que hemos visto a Baena, Almada, Cardoso, Ruggeri y Janko juntos... Bueno, pero porque luego Baena se lesionó. Claro, fue el primer partido. Cometió un error garrafal el Cholo con los cambios. Sí, se lo cargó. Yo pensé que había cometido todavía más con el tema de Baena, pero luego se supo que ya estaba tocado y de ahí llegó la primera lesión muscular. Se asustó con la amarilla a Cardoso, porque yo hubiese mantenido a un jugador que ya ha jugado en primera división, no es un canterano. El primer partido, culpa de Simeone. Estamos todos de acuerdo. Culpa de Simeone. Vale. Y el segundo ante el Elche, y a la vez, ¿vais a defender que tuvisteis ocasiones o vais a buscar alguna explicación más? Yo creo que se pueden decir las dos cosas. Yo creo que en condiciones normales... ¿Os vale con lo que visteis? No, pero repito, se pueden decir las dos cosas. Ni me vale el resultado, ni me vale lo que vi, pero si Sorloth marca el 2-0, el partido estaba ya. Es que se pueden decir todas las cosas. Si mi abuela tuviera ruedas, pues bueno, lo mismo ya, siempre. claro, o sea, sí. Además, me lo puse el otro día también. Y si en Vitoria el árbitro aplica el reglamento y nos concede el gol a Juliano Simeone... Por 0-0. No, seguramente. No, si haces las cuentas esas, un gol a marco del Alavés, perdéis. Pero escucha, es que eso es trampa. No, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo he visto... contra el Español me encantó la primera hora del Atlético de Madrid con todo pero junto. Es lo único que ha hecho esta temporada el Atlético. Sí, lo único. Luego ese día el partido de Newcastle
en pretemporada. Bueno, sí. Ese me pero gustó eso es pretemporada. mucho. A mí Ese me también. gustó mucho. Porque jugaron Julián y Baena arriba y el equipo, a mí Almada me está gustando mucho, Janko me está gustando mucho, Baena, lo poco que le vi, me encantó. Quiero ver todavía más a Pubil y luego el Cholo, para mí, el primer partido demostró además, todo lo que no debe hacer el Cholo ves Simeone. desde fuera y dices, joder, ha fichado bastante y ha fichado bien. Cardoso, Baena, Janko, Bueno, ha fichado Almada, bien. tal. Ha fichado, ha fichado más de la mitad bien, pero más no de la todo mitad bien. Es verdad que luego hay nombres Raspadori que tampoco se puede entender a lo mejor mucho, pero bueno. Yo no puntaría bien el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Si hablamos de Janko, Cardoso, 6, Almada y Baena, con esos 4 ya bien, sí. Pero yo el otro día... Si lo hubieras dejado ahí, sí. Pero si lo dejas ahí, sí. Pero si luego coges el resto de fichajes... Ruggeri. Sí. Ruggeri Nada. tampoco. No pinta bien. No. Por lo menos Raspadori. no lo sabemos. Nico González, nada. Nico González. No, a ver, Nico González es una incógnita. No, pero digo que hay mejores opciones en el mercado. Pero aparte, que a mí no me llena Nico González. Es que el Atleti tenía unos objetivos que eran el objetivo número 1 y al final se ha tenido que conformar con el número 2 en muchos de los casos también. No, solo al Yo final. creo que sí, no, quitando Thiago Almada, Cardoso y Baena. Claro, pero esos son jugadores que estaban en primera. Nico González, si fuese el segundo regateador, por decirlo de alguna manera, el jugador de banda habilidoso, si fuese el segundo, te diría, bueno, pues vale, pues llega cedido y tal. Pero llega como el primero. Claro, es que mira. Entonces, y después ese papel que no tiene el Atlético de Madrid, que lo han conseguido el último día de mercado, para mí es un 0. Porque tenían que haber no fichado a Raspadori y ese dinero haberlo utilizado para un tío de banda. Sí, Déjame apuntar simplemente una cosita. O Pubil, que al final va a jugar de central en vez de lateral derecho, pues me parece que también es un fichaje innecesario. No sabemos siquiera si va a jugar, porque no ha jugado todavía. Yo tuve ese rato muerto el sábado pasado. Dices, ¿qué haces? 5 de la tarde, un sábado, venga, te ves al Atleti a ver si tal. Y ves que va pasando el tiempo, es que no propone nada. Ves, aguantas al final. La primera parte no propone nada. Y yo creo que le va a pasar, si no cambia la mentalidad también a nivel de club, en muchos casos. Pero eso también está unido. Le va a seguir pasando mucho tiempo, David. Eso es labor de Simeone, porque creo que tiene jugadores para jugar infinitamente mejor y para ganar los partidos. Creo que hemos analizado, Gonzalo y yo, la parte deportiva de Simeone, el error en los cambios, el error en la misma idea de que es no jugar prácticamente a nada. Pero claro, yo pienso en el Atlético de Madrid y digo, todo iba bien, pero se va De Paul y yo pienso, va a haber un recambio para De Paul. Peso importante en el equipo, aunque no jugase bien. No ha venido nadie para ocupar la posición de De Paul. Se va Lino, que era un regateador que no regateaba mucho el último año, pero digo, va a venir alguien que regatee. No ha venido nada. Lino y Riquelme, que eran los dos únicos regateadores por esa zona. Se va Correa, digo, bueno, a Julián y Sorloth le van a añadir un delantero. Y Jiménez, lesionado todo el verano, va a haber otro central más aparte de Janko. Ni central, ni centrocampista, ni regateador, ni delantero. Son 4 puestos. Pues entonces explica cómo se puede uno gastar 400 millones en el mercado entre 2 años. Pero el gasto neto son 65. Sí, vale. Sí, no, pero te lo digo por el club. Vale, porque es el sí, que lo sé. Sumas lo que y las restas, tal. Sí, yo lo sé, entre lo que has pagado y lo que recibes por los jugadores. Pero has hecho, me parece que son 12, 13 incorporaciones en 2 años. 8 y 4. Jugadores, algunos de bastante nivel. Y sigues diciendo, no, me falta uno, me falta el otro, no, me es falta el otro. Peor, por eso digo que ha mentido. Porque mucha gente también, y ha sido un poco raro. No. A ver, el Atlético de Madrid como club ha mentido. Y es fácil, y se le ha pillado. Ha mentido. El Atlético de Madrid, tú le preguntabas como medio de comunicación, nosotros, Marca, etcétera, y te decían, cuando vino Raspadori, Cerezo dijo en una rueda de prensa de presentación que estaba cerrada la plantilla. Luego empezaron a decir que solo si salía alguien se podía inscribir a alguien. También que si se presentaba una oportunidad de mercado sí que iban a pero dijeron, si no sale nadie, no se puede inscribir. Y de repente ha llegado Nico González y no ha salido nadie. Por lo tanto, sí se podía inscribir. Mentira. El año pasado no, el anterior le pillaron a Gil Marín diciendo, si se va Joao Félix, vienen 2. Joao Félix y Carrasco, dijo, vienen 2 más. No vino ninguno. Entonces, cuando te mienten así abiertamente, públicamente... Por concretar también, que siempre nos hacemos las mismas preguntas y también por saber si Simeone también es culpable o responsable. Sí, lo hemos dicho. Ruggeri, Raspadori, Pubil y... Marc Pubil. Y me falta un cuarto. Nico González. Sí. Son peticiones de Simeone, tienen el visto bueno de Simeone. El único que pidió, esto es información, no es opinión, el único que pidió... Este año, Carlos Bucero, antes de empezar la pretemporada y de coger el puesto, le dijo a Simeone que en todos los fichajes decidía Bucero, no él, que no fichaba a Simeone.
pero le dejó una excepción, ese fue Almada. Almada es un fichaje de Simeone. El resto es Bucero. Lógicamente, Baena, Simeone, pues, ve fútbol. Hay cosas que no hace falta ni preguntar. Claro, y yo creo que Cardoso también encaja con él. Pero el único jugador que le han permitido elegir a Simeone sin ponerle pegas ha sido Thiago Almada. El resto son de Carlos Bucero, que repito, es muy pronto para saber si ha acertado o no. Lo mismo dentro de unos meses estamos hablando de que Nico González ha cogido peso, que Pubil tiene opciones. Por eso os digo, os veo demasiado preocupados. No. Porque estamos en la jornada 3 de momento. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estarías tú en nuestro lugar? No. Con Raspadori y Ruggeri, yo creo que no vamos a tardar mucho tiempo en confirmar lo que pensamos. A mí todo se me fue al traste, yo me quité Twitter 15 días y de repente escuché en la playa a fichar Raspadori y dije, bueno, será algún fichaje. Yo soy de los que piensan que va a jugar más Javi Galán que Ruggeri, probablemente. Hombre, si en la tercera jornada ya Janko, que es el mejor central, le pones de lateral izquierdo... Que por cierto lo hizo muy bien, también de lateral izquierdo. Es un muy buen fichaje. Vamos a recomendar a Artifin, mira, al Atlético de Madrid, vamos a hablar mucho de este equipo a lo largo de la temporada, esto solo es una pincelada para empezar, para que tengan los jugadores del Atlético en este caso las articulaciones bien. Para Nico González, que va a coger peso, como dice David, pero pues si coja peso en la plantilla. Claro, que no lo coge el centro de Madrid. Que es una broma, si coges peso las articulaciones sufren más. Y por lo tanto tienes que tener los cartílagos más fuertes. Toma Artifin, lo puedes encontrar en Mundo Natural. Vamos con los oyentes. Buenas tardes. Don Gonzalo, estoy con usted. Yo a lo mejor por la plantilla estaría preocupado 2. Pero el verdadero problema es quién ha manejado a todas las plantillas desde hace un montón de años que son las mejores. Pues ahí mi preocupación es un 28. Buenas tardes. Yo no soy socio del Atlético de Madrid, ni simpatizante, pero desde luego si lo fuese, teniendo en cuenta el mal comienzo y las lesiones y bajas que tiene, mi preocupación sería un 7 sobre 10. Bueno, pues yo si accidentalmente en otro universo fuese aficionado del Atlético de Madrid, mi satisfacción con el Cholo sería posiblemente a estas alturas de un menos 300%, una cosa así. Están contigo, Gonzalo. A ver, es que... 300%, no menos 100%. Al final es rendirse a la evidencia. Simeone todavía tiene la ocasión, estamos solo en la tercera jornada, y tiene la ocasión de reivindicarse y de demostrar que es capaz de hacer jugar a este equipo. De momento no está siendo capaz de hacerle jugar ni ahora ni la temporada pasada tampoco. Entonces, macho, yo creo que el crédito se le está acabando, pero a marchas forzadas. Han sido 10 minutos solo hablando del Atlético de Madrid, pero tengo la sensación de que este debate lo hemos vivido ya en los últimos 7 años, todos los años. Siempre lo mismo. Hombre, pero a lo mejor antes de Navidad igual te estoy pidiendo que renueven a Simeone. No lo descartes. Ha pasado. Una pausa. Nos marchamos. Se quedan con Luis Herrero. Hasta mañana.